Buenos días con todos. Una noche en el mar de Galilea, aquel mar que se encuentra al norte de Palestina, 13 hombres en una embarcación buscaban cruzar precisamente este mar. Y 12 de aquellos hombres eran discípulos de Jesucristo de Nazaret, aquel que decía ser el Hijo de Dios. Y precisamente el 13º pasajero en esta embarcación era Jesucristo. Y Jesucristo era el único entre todos aquellos hombres que se encontraba durmiendo, descansando apaciblemente en aquella barca. Los demás, los otros 12, buscaban llevar la embarcación de manera segura hacia su destino. Pero en medio de la noche, de pronto aquellos hombres se dan cuenta que el tiempo comienza a cambiar. El viento comienza a soplar cada vez más fuerte hasta convertirse en un viento recio, de manera que levanta la mar, la marea comienza a agitarse y las olas se van levantando, entrando dentro de la barca el agua, buscando anegarla. Los 12 hombres buscan hacer lo necesario para poder quitar el agua de la barca y poder estar seguros, pero sin embargo sus esfuerzos son infructuosos, de manera que se dan cuenta que están por naufragar, entran en desesperación. Y a pesar que algunos de ellos eran experimentados pescadores, hombres de mar, entran en desesperación. Y lo único que les queda es poder buscar ayuda en su Maestro, en Jesucristo. De manera que van y le despiertan. Y Jesucristo se despierta, se le pone de pie y en medio de toda esa tormenta se dirige hablándole al viento. Y también se dirige hablándole al mar. Al viento le dice que enmudezca y al mar le dice que se aquiete. Y el viento increíblemente le obedece. Y el mar también le obedece. El viento se vuelve otra vez en una brisa suave y el mar en aguas calmas. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta noche? Bueno, lo que ha sucedido es que Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, les ha mostrado a sus discípulos que Él tiene control de todas las cosas, que Él tiene control de la naturaleza y de sus leyes. Y hermanos queridos, esta mañana queremos meditar en el cuarto tema de toda nuestra serie que estamos predicando acerca de la persona de Jesucristo. Y nos estamos basando en el libro de Apocalipsis, este último libro de la Biblia. Y a propósito, yo no sé si usted recuerda qué significa Apocalipsis. ¿Qué significa este nombre de este último libro? Apocalipsis significa revelación, porque precisamente este último libro de la Biblia nos revela los eventos finales antes del fin del mundo. Y quiero decirle que también Apocalipsis nos revela la autoridad, el poder, las obras portentosas finales que Jesucristo hará. Así que el tema de esta mañana se titula Jesús controla todas las cosas. Jesús controla todas las cosas. Y nos referimos a que controla, nos referimos a aquella operación en la cual el Señor Jesucristo realiza sobre todas las cosas, sobre todos los seres existentes. Esta operación de control, para que usted lo pueda entender, implica algunas cualidades de Jesús, algunos atributos de Jesús. Le menciono 3 de ellos. El control sobre todas las cosas implica el conocimiento completo de Jesús sobre todas las cosas. Y es que Jesucristo conoce todo. Su conocimiento es eterno. Él conoce tanto el pasado como el presente y el futuro. Pero en segundo lugar también su control implica el dominio completo sobre todas las cosas. Su soberano dominio sobre todo mundo espiritual y sobre todo mundo material.
pero en tercer lugar también su control implica su poder completo sobre todas las cosas. Aquella fuerza que Él tiene, esta fuerza irresistible para poder obrar cambios y para direccionar todas las cosas a sus propósitos. De manera que si tú estudiases de manera profunda y exhaustiva el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que en todo el libro de Apocalipsis vas a encontrar tanto el conocimiento de Jesús, el conocimiento pleno de Jesús, como el dominio pleno de Jesús y el poder completo de Jesús. Y esta mañana quisiéramos simplemente meditar en tres aspectos acerca del control que tendrá Jesús en los últimos tiempos. Así que el primer aspecto para empezar es el siguiente: Jesucristo controlará todos los juicios finales de parte de Dios. Jesucristo controlará todos los juicios finales divinos. Acompáñenme a leer el pasaje que nos va a direccionar. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Usted recordará que quien escribió el Apocalipsis fue el apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue testigo cuando Jesucristo mismo empezó a abrir cada uno de estos sellos. Y ahí hemos leído que él empezó abriendo el primer sello de estos juicios divinos que castigarán la maldad de la humanidad. Ahora, recuerden ustedes que el domingo pasado, leyendo y meditando el capítulo 5, leíamos que se escucha una pregunta preocupante en el cielo, en las esferas celestiales. Esa pregunta es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Refiriéndose a aquel libro que se encontraba en las manos del Dios Padre. Ese libro que contenía los juicios divinos. Y entonces también se escucha la respuesta a esa pregunta, y la respuesta es: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿A quién se referían cuando decían el león de la tribu de Judá? Precisamente a Jesucristo. Y entonces Jesucristo, con toda autoridad y control, toma ese libro y comienza a abrir cada uno de sus sellos, estos juicios divinos. Y si usted se está preguntando, pero ¿por qué juicios contra la humanidad? Si Dios es bueno, le quiero decir lo siguiente: por siglos Dios ha tenido paciencia. Por siglos ha tenido paciencia para con la humanidad, para que la humanidad se arrepienta de su rebeldía y de sus pecados. Pero Él también ha establecido un momento en que se terminará esa misericordia. Y es necesario y es justo que se muestre este día de juicio de parte de Dios. Por esto es que son estos juicios divinos contra la maldad de la humanidad. Ahora, pensando en estos juicios finales que Jesucristo comenzó a abrir y comenzó a desatar estos sellos, yo quiero preguntarle: ¿cree usted que hay algo más alto, hay algo más superior que los juicios de Dios? No lo hay. Podemos recordar tal vez algunos juicios humanos en este mundo, algunas sentencias que han sido famosas en este mundo, pero ninguna de ellas ni siquiera se acerca un poquito a aquellos juicios altos de Dios, porque esos juicios de Dios representan toda la autoridad de Dios, toda la justicia de Dios y toda la santidad de Dios. De modo que, hermanos queridos, Jesucristo tiene toda la autoridad, todo el poder y todo el control para abrir estos sellos que son lo máximo de Dios. Y Él tendrá control de cada uno de esos sellos, de esos juicios, porque Él conoce cada uno de ellos, los conoce muy bien, conoce en qué consiste.
sabe bien quiénes sufrirán esos juicios y por qué sufrirán esos juicios, pero también Jesucristo tendrá el control sobre el tiempo del cumplimiento de aquellos juicios. Él va a conducir su inicio de esos juicios, su duración y su término. Pero además también Jesucristo tendrá el control sobre el impacto que tendrán esos juicios en la humanidad. Cuánto daño harán a la humanidad y también aún a la tierra, a los elementos de la tierra. Mire, ya Jesucristo, estando en esta tierra, caminando en esta tierra, cuando vino por vez primera, Él ya había advertido a los discípulos suyos que se le había dado esta autoridad y este control para poder juzgar. No sé si usted recuerda, pero en Juan capítulo 5, el verso 22, Él les dijo a los discípulos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo, refiriéndose a sí mismo. Y años después, el apóstol Pablo, dirigiéndose a aquellos sabios de Grecia en el Areópago, afirma lo mismo. Usted lo lee en Hechos capítulo 17, verso 31. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Es la misma verdad que Jesús advirtió. Él dice, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Así que, hermanos y amigos que nos están viendo, Jesucristo tendrá el control de aquellos juicios divinos en los tiempos finales. Vamos a ver el segundo aspecto. El segundo aspecto es Jesucristo controlará las situaciones mundiales de los últimos tiempos. Jesucristo controlará las situaciones mundiales de los últimos tiempos. Acompáñenme entonces a leer los siguientes versículos de este capítulo, los versos 3 al 8. Dice así los versos 3 al 8. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, el segundo caballo. Salió otro caballo, bermejo, color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, el lugar de los muertos, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquellos juicios divinos desatados soberanamente por Jesucristo son representados, pues, aquí en Apocalipsis, por 4 jinetes en sus 4 caballos. Y ellos, estos jinetes en sus caballos, producen 4 situaciones mundiales como consecuencia. Fíjese, el jinete en el caballo blanco produce una situación de conquista militar mundial. El jinete del caballo bermejo produce una situación de guerras mundiales. El jinete del caballo negro produce una situación de hambruna mundial. Y el jinete del caballo amarillo produce una situación de mortandad mundial. El Señor Jesucristo, no solo en su control total, le da permiso a estos jinetes de poder ir a la tierra. No solamente los envía para ejecutar estos juicios, sino también Jesucristo controlará los lamentables sucesos que pasen en la tierra. Él va a controlar aquellas lamentables conquistas que va a haber de los países, que se van a levantar los países contra los otros, buscando conquistar, buscando en ambición
tener más territorios. Pero también Jesucristo va a controlar aquellos enfrentamientos bélicos que sucederán en los últimos tiempos. Tal vez sean muchas guerras, o tal vez sea simplemente una sola guerra mundial en la cual se enfrenten las naciones, y esa guerra será de inimaginables proporciones, trayendo miedo, trayendo terror a todo el mundo, trayendo caos, trayendo destrucción y muerte, como siempre han solido traer las guerras. Pero también Jesucristo va a controlar la escasez de alimentos y el encarecimiento de ellos, porque a causa de la guerra habrá hambruna. Y entonces Jesucristo también controlará esta situación mundial, esta hambruna mundial. Pero además Jesucristo también controlará la mortandad que experimentará la gente de las naciones producto de la guerra y de la hambruna. Y nos preguntamos, ¿y en la actualidad Jesucristo también controla los escenarios mundiales, o es que solamente va a controlar en el futuro aquellos días finales? Te quiero decir que sí, Jesucristo siempre ha controlado toda la historia de las naciones, siempre ha controlado todos los eventos mundiales, porque siendo Dios como el Padre, recuerde que Jesucristo dice en Juan capítulo 10, verso 30, Él dijo, yo y el Padre uno somos. Siendo Jesucristo Dios como el Padre, Él gobierna soberanamente sobre las naciones, sobre todo suceso mundial ocurrido en la historia. Si no fuera así, no sería Dios. Si hay algo que saliera de su control, de su conocimiento, no sería Dios. Por último, vamos a ver el tercer aspecto. Y el tercer aspecto es que Jesucristo tiene control sobre toda la creación. Jesucristo tiene control sobre toda la creación. Acompáñenme a leer los últimos versos del capítulo 6, los versos del 9 al 17. Versos 9 al 17 dicen así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Jesucristo, hermanos queridos, lo vuelvo a repetir, tendrá el control de todo el universo, de toda la creación, pero también de toda la humanidad. En primer lugar, decimos que tendrá control de toda la creación, de toda la naturaleza, porque hemos leído y vemos que habrá un terremoto mundial. En aquellos últimos días habrá un terremoto mundial. Las placas tectónicas de la Tierra van a chocar como nunca antes. Se va a liberar energía como nunca antes, produciéndose terremotos con proporciones inimaginables. Pero también leemos que cuerpos celestes caerán del cielo a la tierra. Seguramente meteoritos de diferentes y grandes, descomunales dimensiones caerán y se estrellarán sobre la tierra, causando mucho daño.
El sol y la luna cambiarán su forma acostumbrada que tenemos de verle, dejarán de brillar. Pero también leemos que los cielos, la atmósfera que tenemos será quitada o tal vez cambiada radicalmente en su estado. También leemos que los montes y las islas van a ser removidos de su lugar por causa de los terremotos que habrán. Leemos que también aún las fieras de la tierra participarán en este juicio. Con todo esto, podemos afirmar que Jesucristo estará controlando, pues, tanto la naturaleza como el universo. Jesucristo como Dios, quiero decirles que siempre ha tenido el control de todo el universo, de toda la naturaleza. Ya hemos recordado al inicio de este mensaje cómo es que el viento y el mar le obedecieron a Jesucristo. Pero además de tener el control sobre la naturaleza, también tendrá control sobre la humanidad. Porque leemos en esos versos que Jesucristo va a controlar el destino de toda persona en esos últimos días. El destino de todo hombre, de toda mujer, de todo anciano y de todo niño. Porque hemos leído que aquellos intentan escapar. Y entre aquellos están toda clase de personas. Hemos leído que hay reyes, hay poderosos, pero también hay gente simple como esclavos y libres. En otras palabras, nos quiere decir que toda persona estará allí y el Señor controlará las vidas de toda persona. Y ellos se esconden, pero no se les permite escapar de los juicios de Dios. Jesús está al control. Y aún hay gente allí, habrá gente allí que quiera morir para evitarse el poder enfrentar el juicio de Dios. Querrá morir, pero no se les permitirá porque Jesucristo tiene el control. Y también aún allí leemos que los espíritus de aquellos mártires que murieron por causa de su fe en Cristo reclaman allí en el cielo, reclaman que se haga justicia, que se vengue su muerte, pero reciben la respuesta que deben tener paciencia, que esperen, porque Jesucristo está al control de todos ellos y de todas las cosas. Quiero terminar, queridos hermanos, este mensaje. Tenemos que concluir simplemente dando gloria a Jesucristo por ser el Rey y Señor que controla todo. Y alegrarnos. ¿Sabe por qué alegrarnos? Porque un día, ustedes y yo, en diferentes años, un día decidimos humillarnos delante de este Señor de señores. Decidimos reconocer que éramos pecadores y pusimos nuestras vidas en sus manos. Y entonces Él nos perdonó y nos hizo hijos suyos, familia suya, y nos aseguró que nos iba a librar de todo mal. Su promesa nos asegura que hemos sido librados, no solamente de la condenación del pecado, sino también hemos sido librados de aquel tiempo malo que se avecina. Y quiero dirigirme a nuestros amigos que tal vez estén conectados y participando en este momento de esta reunión virtual. Querido amigo, amiga, le doy gracias a Dios que te hayas podido conectar y sigas atento hasta este momento. Pero quiero preguntarte, después de todo lo que has escuchado, quiero preguntarte, ¿tienes tú la certeza de que estás a cuentas con este Rey de Reyes que controla todo y que juzgará a vivos y a muertos? ¿Tienes esta certeza que estás a cuentas con Él, que todo está bien? Porque si no la tienes, si no tienes esta certeza, esta mañana pudieras tú dirigirte a Él y hacer cuentas con Él y reconciliarte. Tú pudieras esta mañana, allí en el lugar donde te encuentras, el poder dirigirte a Él, pedirle perdón por haber vivido desobedeciéndole y reconciliarte con Él. ¿No quisieras hacer eso? Yo te puedo acompañar, y es más, te quiero acompañar. Quiero acompañarte en esa oración. ¿Qué te parece si puedes cerrar
si es que así lo deseas, cerrar tus ojos en el lugar donde te encuentras. Vamos a cerrar nuestros ojos allí, querido amigo, amiga. Y ten por seguro que en el lugar donde te encuentras, en tu casa, tu habitación, donde te encuentres, allí está el Señor. Este omnipresente Señor de señores se encuentra allí, esperando escuchar qué tienes que decir. Así que yo quisiera guiarte, si me permites. Dile así: Señor Jesús, yo te agradezco por haberme permitido escuchar tu palabra esta mañana. Y me humillo ante ti y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber estado viviendo en desobediencia a ti. Pero esta mañana pongo mi vida en tus manos. Yo te acepto como mi Salvador y pongo mi vida, la confío en tus manos. Por favor, líbrame del pecado, líbrame de toda condenación, líbrame de los tiempos malos. En tu nombre lo pido así. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de corazón, quiero decirte que la Biblia dice que Dios te ha perdonado tus pecados y te ha hecho un hijo suyo. Por eso te felicito. Pero quiero pedirte algo más antes de terminar. Que puedas tener el valor de escribir allí en el chat de esta página de Facebook: yo hice la oración. ¿Y sabes por qué te lo pido? Porque tú necesitas, como todos los que estamos conectados, un día necesitamos que nos ayuden para empezar nuestra fe, esta nueva vida en Cristo Jesús. Así que puedes poner ahí en el chat: yo hice la oración, y alguno de nosotros te va a contactar inmediatamente para ver si podemos ayudarte, si tú no lo permites, ayudarte en este inicio de tu vida de fe. Con todos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro servicio.